Lo dijo él. A primera hora. Seguimos y gracias al doctor Julio César Cueva que está conectado con nosotros vía telemática. Él es jurista, penalista. Doctor, le saludamos desde el informativo a primera hora aquí en Quito, mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Andrea, Fabricio, qué gusto volver a verlos. Un placer. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por la gentileza de aceptar esta invitación. ¿Cómo entendemos esto que ha ocurrido con el alcalde de Guayaquil? El hecho de que le dictan prisión preventiva, inicialmente lo llevan a la cárcel 4, luego lo trasladan a la cárcel de Cotopaxi, y de pronto, el fin de semana deciden, invocando razones de seguridad del alcalde, trasladarlo a la denominada cárcel del Encuentro, que evidentemente tiene unas particularidades completamente distintas. Es una cárcel de máxima seguridad. El gobierno la había presentado en su momento como una cárcel para presos de extrema peligrosidad, para estos criminales de alta peligrosidad, y sin embargo lo llevan allá por seguridad, al menos ese es el argumento que ha mencionado el presidente, el ministro del Interior, para trasladar al alcalde de Guayaquil a la cárcel de Encuentro. ¿Cómo asume usted aquello, doctor? A ver, aquí hay muchas cosas que analizar. Primero, la dictación de la prisión preventiva. Hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, existe una forma objetiva de incumplimiento al sacarse el brazalete. Digo objetiva porque puede haber una razón subjetiva que justifique aquello. Es la razón de ser por la cual usted tiene una audiencia. De lo contrario, el legislador diría, verificado la remoción del dispositivo, se dicta automáticamente la prisión preventiva. Y eso no dice el legislador. El legislador dice, vengan a una audiencia, y en una audiencia los escuchen para ver cuáles son los elementos. Yo lo escuché al alcalde y decía, de 3.000 o 5.000 alertas, todas eran falsas, porque el problema es que yo estaba cerca de un aeropuerto, porque el municipio controla el aeropuerto, de un terminal, yo inauguré un terminal, y yo estaba por todos lados, y entonces todas esas alertas fueron verificadas por el SNAI, y el SNAI comprobó que no había ningún intento de fuga. En el caso específico, la noche que lo detienen, el alcalde no estaba en un aeropuerto, no estaba con un pase a bordo, no estaba en una sala de espera, no estaba en una frontera, no estaba queriendo huir, de hecho estaba durmiendo. Entonces no había el elemento subjetivo de yo le pongo a usted el brazalete para que no se fugue. Él no se estaba fugando, no estaba ni siquiera intentando fugarse. Entonces ahí hay algo que yo creo que el juez no quiso oír, o no quiso ver, o tenía orden superior de no ver y no oír, porque es bastante extraño esto, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, si el juez ordenó que vaya a un lugar, o correspondía que vaya a un lugar. Usted recuerda que la cárcel 4 era para funcionarios, han estado el presidente y todo lo demás. Que de repente termine la Tacunga, extraño, pero que vaya a la cárcel de Encuentro ya no es extraño. Que resulte ser que ahora todo, cada vez que no se quiere o no se tienen razones, hayan informes reservados que dicen que claro, como no podemos justificar que es un riesgo, tenemos que decir que el riesgo lo sufre él, y de repente usted termina mañana en una cárcel de esta naturaleza, en donde no sé si el gobierno se habrá dado cuenta, porque parece ser que no hay nadie que se lo diga, si el abogado de él, como ayer lo intentó, no pudo entrar, hay una violación a la defensa. Entonces ese juicio ya ahorita es nulo. El hecho de que no tenga contacto con su abogado y tenga una incomunicación que constitucionalmente está aprobada, está ahí, en la norma, simplemente implica que ese juicio es nulo. Es más, un juez con pantalones, digo un juez con pantalones porque no sé cómo es este juez, debería parar el juicio y decir, señores, el juicio no se reanuda mientras a mí no me den garantías y me certifiquen que el señor ha tenido contacto con su abogado, porque yo no voy a pasar tiempo. Yo estoy siguiendo esto para que sea nulo o no. Si que ustedes me garantizan, es que no, que el encuentro, tráiganlo a Quito si yo desde que esté en Quito. ¿Qué hace el señor allá? No, que reservado para todo el mundo, yo soy el juez. Yo soy la máxima autoridad. Ustedes me explican cómo me lo traen a la Tacunga, y si no me lo, a la cárcel 4. Y si no me lo trae el SNAI, le pongo una multa compulsiva de 2 salarios básicos al señor del SNAI hasta que lo traiga, le inicio una acción, mando que le inicie una acción por incumplimiento de naturaleza penal, ¿ok? Y a ustedes me resuelven el problema. Le aseguro que el SNAI resuelve el problema. Pero eso es un Ecuador ideal donde hay un juez con pantalones, ¿okay? Pero por lo pronto el alcalde tiene una posibilidad de presentar, por ejemplo, un habeas corpus correctivo para que su situación carcelaria mejore en términos de tener acceso a su defensa y poder ir de manera personal, lo cual es su derecho, a un juicio. Nada de eso está pasando. Entonces parece ser que estos señores son pan para hoy, hambre para mañana, porque esto más temprano que tarde les va a traer consecuencias procesales también.
Y en esas consecuencias procesales, por ejemplo, se podría tal vez justificar lo que dijo el día de ayer el ministro del Interior, John Reinberg, que para ingresar, por ejemplo, el abogado, para ingresar a la cárcel del encuentro, tiene que mandar una notificación, tiene que pedir una autorización, lo mismo con su familia, y que luego sí puede ingresar, que no es que no se le está permitiendo ingresar, sino que la cárcel del encuentro tiene esta dinámica. A ver, usted va a las otras cárceles y usted dice yo soy el abogado, muestra la credencial y lo dejan ingresar. Pero además, si ellos lo movieron sin autorización judicial, porque se inventaron estos reservados, te le aseguro que es muy probable que ni siquiera exista, por si acaso. Esto es como el típico de los policías que dicen por fuente humana que no quiso identificarse por temor a represalia. La fuente humana no existe, van y le tumban la puerta a las 3 de la mañana a alguien. Porque ahora han cogido que todos los informes reservados que nunca nadie sabe, nunca nadie los ve, claro, porque como son reservados, ¿verdad? Y si ellos lo movieron, ellos tenían que haber establecido, señores, por si acaso lo vamos a mover acá por este sujeto, ¿verdad? Este PPL, o quien sea, porque es cualquier PPL, tiene pendiente un juicio, está en pleno juicio, por lo tanto sabemos que el abogado es tal persona, él está autorizado. Ellos pueden haberle dado la autorización de plano, de tal manera que si al día siguiente iba a aparecer el abogado podía entrar sin problema. Entonces es una forma de poner una traba. A mí no me van a decir que eso no es una traba, es una traba. Ahora, si el juez conoce esto, repito, un juez con pantalones, es decir, bueno, no hay ningún problema, aquí se para el juicio. Y el juicio se para hasta que le resuelvan la situación al señor. Que él tenga la posibilidad de venir como estaba viniendo a su juicio. Dos, que su abogado lo pueda ver las veces que sean necesarias. Es que en el encuentro no se puede, mueva a otro lugar, pues entonces, es que no hay seguridad, póngale seguridad, pues señor. Si ese problema es suyo, ¿para qué están? ¿No dicen ustedes que controlan las cárceles? ¿De qué estamos hablando? Y ahora, nosotros nos enteramos del traslado del alcalde Aquiles Álvarez hacia la cárcel del encuentro, sobre todo por publicaciones de redes sociales, pero luego, y ya una vez que estaba en Guayaquil, que estaba ingresando incluso a la cárcel del encuentro, el abogado, su defensa, Ramiro García, dijo que nunca se les había notificado. ¿Eso podría, por ejemplo, ingresar tal vez como justificación para poder pedir alguna otra medida a favor del alcalde? Yo más bien creo que la medida de mayor peso es la constancia videográfica del abogado García el día de ayer de que él fue a la cárcel y no lo dejaron entrar. Y no creo que alguien en este país que haya seguido este caso no sepa que el doctor García desde el día 1 es el abogado. Él tenía que mostrar su credencial y si realmente querían hacer las cosas, decir, espérese un ratito, doctor. Ahí hay un director, me imagino, alguien que por lo menos tenga 2 dedos de frente. Espérese un ratito, señor alcalde, afuera hay un señor que dice que es su abogado. ¿Es su abogado? Sí. Ok, déjelo pasar, que el abogado no tiene limitaciones para reunirse con el cliente. Y hacer un oficio y decir, señor ministro, he tenido que dejar pasar al abogado que desapareció aquí de repente, pero el señor PPL lo acaba de autorizar, y más allá de que después lo formalice de manera escrita, no hemos querido interrumpir el acceso al abogado para que no haya excusa. Pero no tienen 2 dedos de frente, no piensan, porque simplemente reciben órdenes y no se dan cuenta que lo que están haciendo es generando una situación de nulidad. Repito, un juez con pantalones para el juicio hasta que resuelvan el problema y se acabó. Y eso podría ocurrir también con los 2 hermanos Álvarez, es decir, porque entendemos que todos están en la cárcel del encuentro. El ministro se ha referido a unas supuestas amenazas o alerta o riesgos sobre el alcalde de Guayaquil, pero no ha dicho nada sobre sus hermanos, y sus hermanos también fueron trasladados a la cárcel del encuentro. Ahí tiene usted la prueba de lo que yo estoy diciendo, pero yo le pregunto, en la cárcel 4 no creo que ahí está el señor Salcedo. Con lo que el señor Salcedo ha dicho, ¿usted de verdad no cree que él tiene más riesgo? Sin embargo, está cómodamente ahí. Hay otros que deberían estar, eso sí, en la cárcel del encuentro, y esos no tienen riesgo de seguridad. No nos engañemos, Andrés. Todos sabemos lo que está pasando aquí. Ya, todos sabemos lo que está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es que no han usado al alcalde, por lo menos en el tema del encuentro, para que vean los opositores políticos lo que les pasa a los que no se alineen. No tiene ninguna justificación objetiva mandarlo a la cárcel del encuentro. Porque además, entre líneas, el gobierno lo que está diciendo, nosotros no controlamos las cárceles, por eso hay que meterlo en un lugar. Pero es que resulta ser que el que tiene que estar encerrado son los que tratan de atentar contra el alcalde, supuestamente, y no el alcalde. Pero además, si él tiene un juicio, tienen que garantizarle una forma de que el señor no se fugue. Si es que ellos piensen que se va a fugar, pero sobre todo garantizarle que no le vaya a pasar nada si es que ellos dicen que le va a pasar algo, pero más importante, que él pueda estar presente en su juicio porque ese es su derecho, el Estado no decide. Ese es un derecho y el alcalde ha estado en todas sus audiencias, incluso en aquellas en que por ley no está obligado a estar. De tal manera que yo no le encuentro una justificación objetiva que justifique, ¿verdad?, que él esté en la cárcel del encuentro. La cárcel del encuentro era para otra cosa. Ahora parece ser que ya la están desnaturalizando también. Doctor, quisiera, porque me gustaría una opinión suya, que escuchemos o recapitulemos una declaración que ayer hizo el ministro del Interior, John Reinberg, sobre el traslado. Él invoca razones de seguridad
incluso habla de informes reservados, no profundiza, pero además explica en qué condiciones el abogado podría visitar al alcalde de Guayaquil. Escuchemos por favor ese extracto del ministro Reinberg y luego lo comentamos. La decisión tomada por cuidar de la vida de ellos, aunque no lo crean, la Revolución Ciudadana, con nombre y apellido, Revolución Ciudadana, son capaces de cualquier acto por querer escandalizar al país, por querer victimizarse, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Dentro de eso les comento lo siguiente. Primero, hoy ya comenzó el show. Llegó el abogado a querer entrar, cree que son las cárceles anteriores donde pensaban que ellos mandaban, y eso no es así. De hecho, ya envió la solicitud formal, la cual fue aprobada para que él pueda ir a visitar a su defendido y al resto que se encuentra allá. Segundo, ellos se encuentran y no están mezclados con la población carcelaria que hay en el encuentro. Recordemos que lo que estamos cuidando es preservar que nada le suceda y nadie pueda atentar contra él, y la cárcel más segura es la cárcel de Sueño. Así que ya ha sido aprobado que él pueda ir a visitar. Y se ha aprobado también. Ok, hasta ahí, esa parte. Ante la pregunta de Andrea, quería yo que escuchemos esa parte donde dice, no es como en otras cárceles. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es el ingreso de los abogados normalmente a las cárceles? ¿Y cuál es la diferencia con la cárcel del encuentro? Porque el ministro dice que aquí es otro procedimiento. Yo le pregunto si es así, doctor Cueva. A ver, cuando usted es abogado, va, muestra la credencial y en la mayoría de los casos no tiene ningún problema en ingresar. O sea, va y entra sin pedir cita ni mucho menos. Sino que además no tiene horario de visita. O sea, usted como abogado, como mostrando la credencial, no le dicen, no, es que no es horario de visita. El abogado en las cárceles normalmente no tiene restricción para ingresos, ni siquiera en el tema de horario. Obviamente usted da un horario decente, pues, ¿no? Pero no le dicen, no, es que las visitas son cada 15 días, no, es que tiene restringidas las visitas, no, es que no puede recibir visitas, es que usted no va en calidad de visita. Entonces sí hay más flexibilidad para en cuanto a que los abogados podamos acceder. Yo entiendo que la cárcel del encuentro tiene más restricciones, evidentemente las tiene que tener, no podemos decir lo contrario. Pero si usted como Estado es el que hace el traslado, además sin notificación, pero en un caso como esto usted sabe quién es el abogado, lo correcto es que así como usted lo ingresa con las pertenencias y con nombre, identificación y todo, también le diga al director del SNAI, por si acaso el abogado del señor es esta persona. Más allá de que ellos después regularicen su situación, si el señor viene, déjelo pasar porque es el abogado, y además presten una oficina donde no haya cámara ni nada, porque tienen derecho a una comunicación fluida. Y se ahorraban el problema. Y yo pregunto, ¿por qué es tan difícil esto? ¿Por qué es tan complicado? Si yo no digo que no tengan controles, lo que digo es, bueno, sigan manteniendo los controles, pues usted ya sabe quién es el señor y ya sabe quién es el abogado. En un caso como estos, lo lógico es pensar que el abogado lo va a visitar. Pero yo pregunto una cosa, ¿cómo resuelven el problema de la audiencia? ¿Lo van a conectar por Zoom? Me imagino. Y cuando el abogado quiera hablar con el señor porque tiene que consultar algo, ¿qué hace? ¿Lo van a poner en sala de espera en el Zoom? ¿Le van a poner...? O sea, todas esas son restricciones geográficas que una sentencia de la Corte Constitucional dice que no deben haber para que una persona tenga acceso a la defensa. Ahora, ¿cuál es ese proceso que podría tener entonces la defensa o cuáles de estas acciones que podría interponer la defensa para que se pueda incluso en primera instancia cambiar, si así se quiere, de lugar en donde ahora mismo cumple prisión preventiva el alcalde de Guayaquil y más acciones? No sé cuáles son otras acciones que también se podrían interponer, doctor. Hay varios. En primera, hacerle saber al juez lo que está pasando y pedirle al juez que haga valer su autoridad y disponga que sea trasladado a un lugar en donde él tenga más facilidades de ir a la corte, que sería Quito, y no sé en qué lugar en Quito, pero Quito. Dos, disponer al juez que tome los correctivos del caso y sancionatorios si es necesario para garantizar que él tenga el derecho a la defensa. Tres, pedir que la audiencia pare hasta que eso se garantice. Podría intentar algo más pesado, si cabe la expresión, un habeas corpus correctivo para que esta situación ya quede definitivamente saneada. Pero permítame, Fabricio, simplemente recordarle, ¿usted se acuerda que se hablaba de que la señora Mayra Salazar, usted la debe recordar? Sí, claro. Había un riesgo de seguridad y todo lo demás. No la mandaron, pues. Sí, es verdad que no existía la cárcel del encuentro. ¿A dónde la mandaron? ¿Usted se acuerda dónde la mandaron? A la cárcel 4. Y no, pues después sí sabe dónde la mandaron. ¿Usted recuerda dónde la mandaron? ¿A dónde? A una casa de seguridad la mandaron. Tenían casi que la misma escolta que el presidente. Yo pregunto, si había riesgo de seguridad para el señor alcalde, ¿por qué no hicieron lo mismo? Alguien que razonablemente me conteste eso. Porque la señora Salazar la pusieron en la cárcel 4, creo, pero lo que recuerdo con claridad es que después de que había dado su testimonio, porque había su riesgo de vida, lo mismo del alcalde, por si acaso. Y yo creería que el mismo nivel.
en cuanto a riesgo, la mandaron a una casa de seguridad, pues. Y ahí la tenían en una casa de seguridad. Pero yo pregunto, ¿por qué no hacen lo mismo con el alcalde? Añádale lo que pasa con Díaz Asque, con Daniel Salcedo, que están en la cárcel 4, igualmente invocando razones de seguridad, ¿no? Lo acabo de decir, el señor Salcedo está ahí, creo que con lo que él ha dicho corre más riesgo, y el otro con lo que sabe corre más riesgo, y sin embargo no está pues, en el encuentro. Porque a Salcedo lo sacaron de la cárcel de Riobamba porque supuestamente lo quisieron asesinar y lo llevaron a la cárcel 4. Bueno, yo creería que si el gobierno quiere ser coherente, los dos tienen que ir mañana al encuentro. Nos cuentan cómo nos va. Si quisiera ser coherente, nos dice usted, doctor, ¿cree eso que vaya a ocurrir, digamos? Bueno, no creo que vaya a ocurrir porque creo que todos tenemos claro qué es lo que aquí está pasando. Aquí, evidentemente, la justicia, si es que acaso se puede llamar así, que no se autocontrola, entiéndase, no es independiente, ¿verdad? Se ríe por otros patrones, ¿verdad? Y cuando digo otros patrones me refiero a otros jefes. Y entonces en ese sentido pues ellos cumplen órdenes porque es la forma de mantener el carguito. ¿Qué quiere que le diga? Acá me dice un colega, me reservo el nombre, me dice Díaz Asque está custodiado por todos lados, presunto violador custodiado por policías y militares, porque ojo, Díaz Asque está detenido y está siendo procesado por un delito de violación a una niña de 12 años. Y sin embargo, incluso hace poco hubo una evidencia de video, y Coavisa también dio cuenta de ese video, que Díaz Asque entraba a un centro de salud sin ningún problema y que anda custodiado. Bueno, ya entiende usted por qué mañana él no va a estar en la cárcel del encuentro. ¿Cuáles son las consideraciones para trasladar a las personas que han sido detenidas a determinadas cárceles? ¿Hay razones, hay un patrón, hay un esquema? ¿Cómo funciona esto, doctor? Bueno, si me lo pregunta desde el punto de vista legal, la ley específicamente dice cómo se dividen. Pero la verdad sea dicha, por el problema de seguridad que existe, por el problema de hacinamiento que existe, más o menos donde hay espacio. Claro, no es que haya espacio, pero más o menos donde haya menos falta de espacio. Y casi que a consideración del ENTAI e incluso los mismos directores, si alguien lo quiere molestar, piden el traslado y lo mandan a otro. Es un desastre porque realmente nadie controla nada. Cuando en otras partes del mundo son los jueces los que resuelven, son los jueces los que deciden, justamente en razón del proceso, en razón del riesgo, en razón de muchísimas cosas. Aquí no, aquí el juez dice una cosa y es como que no dice nada, y cuando lo dice, y más bien el SNAI es el que decide en razón de consideraciones que no necesariamente son objetivas, probablemente políticas y probablemente muy subjetivas. Y esa es gran parte del problema del sistema carcelario. Ahora, pasando un poco al tema de la audiencia, lo que ha ocurrido, se ha querido instalar la audiencia de apelación para que se revoque esta prisión preventiva, ¿verdad? Y se ha suspendido en varias ocasiones. Primero no llegó el fiscal, segundo, quienes integraban el tribunal por el Consejo de la Judicatura fueron enviados a Panamá y eso también ocasionó que se suspenda nuevamente. ¿Qué decir sobre aquello? Es decir, que no se haya podido instalar hasta el momento esta audiencia de apelación. Lo primero que me dice eso es que la Fiscalía tiene clarísimo que no tiene la razón. Dos, que no controlaban a los jueces. Esa es la pregunta. Usted conoce, Fabricio, como yo sé. Porque si ellos no controlaban a los jueces, hubieran hecho la audiencia así, ¿ven? Pero no la hacen porque seguramente no controlaban a los jueces. Yo nunca he visto, la verdad es que estoy sorprendido porque yo pensé que esto no se iba a ver, que de repente a la madrugada casi que cual delincuente lo saquen a los jueces en fuga para que los manden a otro lado para ver si ponen otros jueces. Esa es la práctica del correísmo. Yo no sé, yo creo que es lo único que ha cambiado aquí el color, pero nada más. Y que no aparezca un fiscal, mire, un fiscal que no se aparece en una audiencia y no justifica sabe que lo más probable es que pierda el cargo. Es sumamente grave. Los fiscales cuando tienen dos audiencias al mismo tiempo, justifican. Y no solo justifican, si están en la misma unidad judicial, le piden un receso a un juez y le explican por qué, el juez se los da. Van corriendo a la otra sala, explican que están instalados en otra audiencia, el juez los justifica, suspende esa audiencia y van y se reinstalan nuevamente en la otra, porque ellos saben lo grave que no es aparecer. Un fiscal que no se aparece y que no justifica, tiene protección de arriba y tiene orden superior, vamos a decir como es, de no presentarse. Además, si el fiscal interpuso un recurso y el fiscal es una parte procesal, la pregunta es ¿por qué no corre las mismas consecuencias de las otras partes? Porque le aseguro que si era el alcalde que no se presentaba,
¿Le declararon abandonado? Pues el recurso. ¿Por qué al fiscal no se lo declaran y le dan otra oportunidad? Esa parte yo no la entiendo. Bueno, procesalmente no justifica, pero políticamente entiendo por qué. Son esas cosas que uno dice en este Ecuador, uno lo que ve son los burros volar. Y lamentablemente, porque no es que estamos yendo hacia adelante, nos están empujando hacia atrás. Por lo menos en justicia no hay ninguna esperanza de que esto vaya a mejorar. Correcto. Doctor Cueva, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate sobre este tema. Muy gentil. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, me da muchísimo gusto haberlos visto nuevamente. Un abrazo a la distancia, cuídense. Gracias a Julio César Cueva, penalista, con su visión respecto del traslado de Aquiles Álvarez a la cárcel del Encuentro. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.